Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Hebreos 6, De capítulo 13, versículo 13 en adelante. ¿Hebreos 6? Sí. Hebreos capítulo 6, del 13 en adelante. 6. 13 en adelante, ¿verdad? 13, del 13 en adelante. Amén. Dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hasta ahí. Fíjense que esta escritura, hace tiempo que leímos el libro de Hebreos, a mí me tocó esta parte, y orando al Señor, así como dice en el 18, dice, para que por dos cosas inmutables, o sea, que no tienen cambio, que no se pueden cambiar, dos cosas que no pueden cambiarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En ese día yo me quedé, al leer esto de las dos cosas, me quedé pensando, dije, pues, ¿qué dos cosas? Y orando al Señor, en un sueño me lo dio, y no sé, eso ya se los he dicho muchas veces, no sé si alguien se acuerde cuáles son esas dos cosas. ¿Nadie se acuerda? Por ahí a ver si alguien tiene buena memoria y se acuerda. ¿Nadie? Bien sencillo. Yo siempre les digo que las cosas con el Señor son sencillas. Que lo que el Señor promete, lo cumple. Así me lo mostró tal cual. Lo que promete, Él lo cumple y así lo dice aquí la Escritura. Entonces vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciéndole en esta tarde noche por permitirnos llegar un miércoles más para alimentarnos espiritualmente con su palabra, porque así lo dice la misma. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque ciertamente es necesario, porque hoy tenemos que entender que a través de nuestra fe tenemos que saber que tenemos un Dios que aunque no lo veamos, tenemos fe en Él. Y los que lo hemos buscado y lo hemos comprobado, el Señor le ha respondido. Por eso hay tantos testimonios y por eso hay tantas iglesias en el mundo y tantos creyentes. Porque si Dios no existiera, de plano no existiría nada. De igual manera, en el mundo tienen miles de dioses, pero a final de cuentas es porque hay un solo Dios verdadero. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que en esta noche venga a darnos de su Espíritu Santo para poder entender y comprender de su palabra, porque sabemos que usted es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes. A usted no se le puede engañar. Por eso es que nos rendimos en esta noche ante usted y le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, y que nos ayude porque ciertamente lo necesitamos a diario y a todo momento en nuestras vidas.
porque cuando no lo conocíamos andábamos prácticamente en pecado, porque el que no hace la voluntad del Señor anda en pecado. Y andando en pecado, su precio es la muerte. Y andábamos muertos espiritualmente, andábamos normal, caminando, vivos, pero no teníamos un sentimiento que es que es de amor. Por eso en esta noche le agradecemos y en sus manos quiero entregar a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a sus familias y sus hogares, y que nos llevemos esta enseñanza para no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma y tratar de cumplir eh, lo mejor posible de su palabra, porque solamente así es como lograremos alcanzar esa promesa, así como leíamos que la promesa que le hizo Abraham y se la cumplió. Asimismo, le pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, que destape nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y que su espíritu se conecte con nuestro espíritu para estar en un mismo ser. Y todas esas cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Pues acompáñenme hermanos al libro de Mateo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Por título dice Jesús y los juramentos. Mateo, ¿qué dijo? Mateo 5, ¿Ya? 33 al 37. Amén. Nos vamos a ir bien rápido, es un tema sencillo, nos vamos a ir rápido, voy a leerles las escrituras y al final ya saben, comentamos. Mateo 5, ¿qué? 5 del 33 al 37. Amén. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. Bueno, los juramentos, ¿qué es un juramento? Dice, bueno, ¿qué es jurar, no? Cuando uno jura. Dice, es prometer una cosa solemne, poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o cosas muy respetadas o queridas por la persona que promete. A final de cuentas, un juramento es una promesa. ¿Qué es prometer? Decir que hará o dirá algo, comprometiéndose u obligándose a ello. ¿Qué es una promesa? A final de cuentas es un compromiso y una obligación de lo que se está diciendo. Si tú prometes algo, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tú lo cumples, eres verdadero, ¿no? Eres franco. Pero si tú prometes algo y no lo cumples, entonces te vuelves ¿qué? Te vuelves en contra de la verdad. O sea, vas en contra de la voluntad de Dios. Aquí vienen dos cosas. Dice que debemos de contestar sí o no. Y eso se llama asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es la habilidad para expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar con los demás. Eso es asertividad. Cuando tú quieres algo, y vamos a ver ahorita unos ejemplos. Tienes que ser claro en lo que quieres. En la iglesia y aquí en las reuniones siempre se les dice, y hemos escuchado varias reuniones, que si tú le pides algo a Dios, que te fijes bien lo que le vas a pedir y también lo que le vas a prometer y si lo vas a cumplir tú, porque Dios te fallará. Dios no te falla. Dios no te falla y ahorita vamos a leer todo eso. Y a final de cuentas nosotros lo que hacemos es seguir el ejemplo que nos da en este libro el Señor. Es lo único que hace el Señor, mostrarte todo el ejemplo que quiere. O sea,
que hagamos su voluntad. Porque la verdad nosotros no importamos, ¿eh? El que importa es Él. Y la obra del Señor es de Él. Sí, que nosotros estamos participando en la obra, sí, porque tenemos que, o sea, Dios no puede bajar aquí a mostrarse porque todos somos pecadores y él es puro. Entonces tiene que escoger, tiene a sus escogidos, y lo dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pero pocos son ¿qué? Los escogidos. Entonces, el Señor tiene que ocuparte en algo. Y aparte, ahí está la otra escritura que dice que somos obreros inútiles, porque tuvimos que hacer lo que el Señor mandó, porque nosotros no somos carne. Vamos, acompáñeme al libro de Éxodo para ir entendiendo esto de los juramentos, para que vean desde dónde viene, porque es Éxodo 27. Fíjese cómo el Señor, ya habíamos visto, nos había tocado nos había tocado lo de la ley, ¿no? Que son los mandamientos. 2013, perdón. 27. 27. Éxodo 27. ¿Lo puedes leer, Vicente? 27, amén. Ujú. 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Por qué crees que el Señor te decía eso? Y el Señor es asertivo. En los mandamientos, ¿qué te dice? No matarás, no robarás. O sea, el Señor es asertivo porque Él sabe que eso va en contra de su voluntad, porque el plan de Él no era ese. El plan de Dios era, desde un principio, había hombre, mujer, y que se multiplicaran y que se amaran, y que todos se amaran, pero no fue así. Entonces tuvo que poner una ley porque todo se empezó a desviar del plan del Señor, y puso una ley, puso los mandamientos: no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. ¿Y por qué? Porque es un Dios que quiere hacer su voluntad, porque así es Él. No, simplemente es para protegernos a nosotros, porque si nosotros fallamos en algo, nos va a ir mal. Si tú robas y se dan cuenta quién es, ¿qué te pasa? Te ve te demandan, te lleva la policía, te pueden encerrar en la cárcel. Y son problemas que te podías evitar si no lo hicieras, ¿no? Por eso es que te ponía: no hagas esas cosas. En esta situación hay algo que es muy común en la gente. ¿Se acuerdan? Ya también lo vimos hace un tiempo, esto de no jurar. ¿Cómo dice la gente? Te lo juro por Dios, pero están mintiendo. O sea, te lo juro por Dios, pero por dentro es una mentira. No saben cómo decirte y te dicen: te lo juro por Dios, y tú hasta te quedas así, que no te la crees, para obtener algo, pero con mentiras. Y qué feo es que cuando se dan cuenta, por ejemplo, es muy clásico cuando piden dinero, ¿no? No, te lo pago tal día, te lo juro por Dios. Y lógicamente hablar de Dios, pues es algo muy respetado por los que saben. Y dicen: no, pues lo está jurando por Dios y lo va a cumplir. Pero no, la gente ya agarra a Dios como una burla. ¿Y por qué dice que no juréis en nombre de Dios? Porque al que avergüenzas es a Él. Si tú no cumples lo que hace el Señor como servidor, estás avergonzando a Dios y su obra. Entonces, como sea, dices: pues tú engañas y ya, no hay problema. Pero estás avergonzando su obra, y por eso su obra no puede crecer más. ¿Por qué? Porque se supone que Dios está dando un ejemplo a seguir, y a través de ti, cumpliendo el ejemplo del Señor, pues vas a jalar más gente, ¿no? Vas a ganar más almas, porque las almas sabemos que aquí están perdidas. Mucha gente dice que el infierno no existe, que el cielo tampoco. Entonces, estas escrituras son falsas, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos aquí el miércoles y los domingos? Pero hay algo que se llama Espíritu Santo, que es el que dijo Jesús cuando se fue: me voy, pero les dejo mi espíritu, y Él será el que les revelará todo. Entonces, en todo el mundo tú puedes encontrar gente en iglesias y gente que atiende la palabra del Señor, y el Espíritu le muestra y le revela todo. Y la gente que no sabe y que está en contra y que no lee y es mundana, pues va a decir: esos están bien locos. Y a nosotros,
¿Cómo nos toman? Pues que estamos locos. Porque tenemos fe en un Dios que, a ver, ¿dónde está tu Dios? Hasta te dicen que no ves. Pero por eso se llama fe, la certeza de lo que se espera en un futuro, en un postrero, y la convicción de lo que no veo. ¿Alguien de aquí ha visto a Dios? ¿Pero creen en Dios? Claro. ¿Y Dios sabes en dónde se manifiesta? En la misma gente. Cuando tú ves a alguien que sientes que tu familia no te ayudó, que te peleaste con tu familia, que te corrieron, que los amigos, que esto y que el otro, llega una persona desconocida y te ayuda. ¿Y por qué? Porque tiene buen corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor, porque eso es lo que quiere Dios. Ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que han agarrado el juramento para sacar algo, pero por dentro es mentira? Y eso de asertividad es, fíjense, hay algo que es muy común en los humanos. Te emocionas y alguien llega y, por ejemplo, te pide algo. Y te avienta un verbote y tú caes y accedes, pero como que de emocionado. Pero ya después, date cuenta, y yo creo que a todos les ha pasado, porque todos somos humanos, y después ya andas bien enojado, porque te pones a pensar, ching, ¿para qué hice esto? ¿Para qué le, bueno, en cuestión de dinero, ¿para qué le presté si ya sé que no me va a pagar? Y tú te pones mal, y tú ya estás solo ahí, dándote con el látigo del sufrimiento, pero ¿por qué le presté? ¿Pero por qué le presté si yo ya sé que no me va a pagar? Entonces, estás dividido. Fíjense que yo cuando conocí del Señor aprendí a que lo que siento, lo que pienso y lo que hago es lo mismo. Yo siento abrazar a alguien, se va a mi cabeza y mi cabeza hace que mi cuerpo vaya y abrace a alguien. Pero cuando tú estás dividido y estás resentido, sientes de aquí del alma, dice que tenemos ¿cómo se dice? De los indecibles, gemidos indecibles. O sea, tu alma ya quiere, dice, ya estuvo, ya basta de tanta pelea y sientes abrazar, pero la mente dice, no, espérate, acuérdate que te hizo esto, lo otro, aquello y ya no abrazaste. O sea, tu mente ya te detuvo. Si estuvieras en sintonía, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, lo harías, pero no lo hacemos. Cuando yo conocí del Señor, empecé a practicar muchas cosas, empecé a conocerme yo mismo primero y me di cuenta, y yo ya sé. Y cuando alguien llegaba y me decía, oye, ayúdame, hazme un paro, préstame esto y te lo doy tal día. Se lo prestaba, pero ¿saben qué es el sentir y el pensamiento y lo que hacía yo? Pues si me paga, qué bueno. Pero si no, me hago responsable de que yo ya sabía que no me puede pagar. Y se acabó, y yo ya no sufro. O sea, yo me hago responsable de que le presté, y si no me paga, ya no me va a afectar. Yo soy responsable de eso, no voy a sufrir, no voy a hacer corajes, no me voy a enojar con la persona, no la voy a agredir, porque el Señor no te manda eso, ¿sí? Ese es algo es un defecto que también tenemos como humanos. Acompáñenme ahí a Levítico para seguir viendo esto, vámonos bien rapidito. Son puras. Levítico es el siguiente libro de Éxodo para, para ir viendo que el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Levítico 19:12. Levítico 19:12. ¿Lo puedes leer, Reina? 12. Amén. Amén. Fuerte que se escuche. Amén. Por el micrófono. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Ahí está. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué pasa si tú te dices cristiano y das un mal ejemplo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Crees que vas a convencer a alguien para que, para que crea en Dios, para que tenga fe? Pues claro que no. Por eso dice que no profanes el nombre de tu Dios, porque lo estás avergonzando a Él. Tú nada más eres un medio para que el Señor dice, ve y dile. Pero pero el ejemplo es el que arrastra. Las palabras a veces entran por un oído y se salen por el otro. Pero cuando ven tus acciones que sí son lo que estás haciendo, la gente dice, no, pues sí.
sí está cumpliendo. Vamos a ver. Y aquí algo muy común, por ejemplo, otra vez, hoy en mi caso personal, yo no podía dejar de tomar, dejé de tomar y mucha gente sí se dio cuenta, oye, tu esposo dejó de tomar, oye, tú, ya no tomas, no, no, pues ¿cuántos años llevas? No, pues ya tantos, pero no fue por mí, o sea, fue por el Señor, fue un poder más grande. Entonces, por eso te dice que no jures por él, porque aquí como hombres hay algo, y antes como que sí se cumplía más entre la gente grande, y le decían, no, es que ese señor es de palabra, es que él es de palabra, porque lo que dice, lo cumple. Pero hoy estamos en unos tiempos que ya es bien difícil, ¿eh? Domina mucho más ha ganado la batalla la mentira. Entonces hay que tratar de ser lo más veraces posible, ¿no? Lo más francos. Y también tienes que aprender a decir no cuando algo te puede afectar, porque también uno sufre, como te decía, sufres por algo que pudiste haber dicho no, como cuando te vas a casar, di no, no, no es cierto. Acompáñame a Números, el siguiente libro, Números 30. Números 30, versículo 2. Y aquí viene, bueno, ahorita dije un chascarrillo del casamiento, pero aquí, ¿por qué crees que lo anuncia aquí? ¿Lo puedes leer, Caro? Números 30, versículo 2. ¿Lo puedes leer, Caro? Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahí está. ¿Por qué el Señor le da mucha importancia al matrimonio? Porque es la unión de dos que se convierten en uno. Aquí, hombre y mujer. Pero individualmente, como hombre y mujer, con Dios también es una unión y una comunión donde también los dos tienen que hacer, bueno, Dios sí lo cumple, pero uno a veces no cumple con Dios. Por eso dice, no jures. No sé ustedes ahorita si desde que conocen al Señor traen algún juramento que le hicieron al Señor y hasta el día de hoy no lo han cumplido. Porque luego nos emocionamos y, sí, Señor, te juro que voy a hacer esto, lo otro, aquello. Y quién sabe si lo cumpliste. Y ahorita vamos a leer eso, que no tardes en cumplirlo. Acompáñame ahí a Deuteronomio, el siguiente libro, ya para que quede ahí bien marcadito. Deuteronomio 23. Me llamaba mucho la atención. Ahorita es que ese tema me tocó darlo a mí el jueves, un jueves. Y decía, cuando haces voto a Jehová o juramento, y lo que veíamos ahí, que efectivamente el juramento, como decía nuestro hermano Gerardo, tú pones a Dios como aval, como garantía, pero en un voto, tú te pones como garantía. Entonces, ver esa diferencia, ¿no? Cuando tú renuevas votos con tu pareja, tú te estás poniendo como ese aval, pero cuando tú haces un juramento delante de Dios, tú pones a Dios como si Él fuera tu aval, ¿no? Entonces, veamos esa diferencia entre que el voto tú te comprometes con el Señor o con las personas y en el juramento no. En el juramento tú pones a Dios como testigo. De hecho, en el Antiguo Testamento se ponía a Dios, se podía jurar por Dios cuando tú decías algo que tenías la certeza de que eso era verdad, tú decías, y pongo a Dios por testigo de que esto es verdad. Hoy en día no, en el Nuevo Testamento veíamos con Jesús. Jesús dijo, no jurarás en el nombre de Dios, ni siquiera por tu cabeza, dice. Porque lo profanaban. Claro, exacto. Entonces, antes sí era permitido en el Antiguo Testamento. Cuando algo era cierto, dices, pongo a Dios por testigo. Es profanar, perdón. Profanar es Dejarlo mal. Que no haces lo que se tiene que hacer. Exactamente, dejarlo mal parado, o sí, es eso, dejarlo mal parado. Entonces, veíamos esa parte, ¿no? El voto y el juramento. Hoy ya no puedes jurar. O sea, tú ya no puedes jurar por nada. El concepto para que le quede más claro a ver. Violar, deshonrar
Y ahora viene el significado. Tratar sin el debido respeto una cosa que es considerada sagrada o digna de ser respetada. Dañar con palabras o acciones la dignidad de la persona. O sea, dar mal testimonio. Testimonio, exactamente. ¿Y sabes qué pasa cuando das mal testimonio? Estás dando mal testimonio de Dios. Cuando Dios ni tiene que ver. Que pasó David, ¿no? David, Cuando Dios ni tiene que ver. a David fue algo que le dolió, o sea, de todas las cosas, dice la escritura, que por causa del pecado del adulterio de David, hizo blasfemar a los enemigos de Dios sobre Dios. O sea, hizo que hablaran mal de Dios por causa del pecado de David. ¿Y si sabías que eso se te toma como pecado? Para que lo tengamos en cuenta, no por un juramento no vayamos a quedar fuera, ¿verdad? Bueno, es Deuteronomio 23 del 21 al 22. A lo que iba con lo que leímos en el anterior, algo importante. Cuando la gente se va a casar, ¿qué les dice el que los casa? 23. ¿Qué les dice a ver los que se casaron? ¿Qué les dice el que los casa? Ya sea un pastor, no, es que el pastor o el padre dicen casi lo mismo. Prometes ser. En lo próspero, en lo adverso, En la enfermedad. ¿Y tú crees que se ha cumplido? No. Si no, no hubiera infidelidad. O sea, te das cuenta cómo, o sea, mucha gente se emociona, sí, me voy a casar, porque quizás tienen la idea de que sus papás se casaron, sus abuelos, pero no saben del compromiso y la obligación que es prometer. Porque es muy fácil prometer, pero cumplir, híjole, ese es el problema. Entonces, nada más en lo que leímos ahí en números, por eso es importante el matrimonio, porque es ligarse con otra persona y ahí a eso es a lo que se llama amor, ayudarse mutuamente, apoyarse, y así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia y se le toma como el esposo y la iglesia es la esposa, que dice la escritura que la esposa, que es la iglesia, está esperando al esposo, que es Jesucristo en la segunda venida. Así es lo mismo, así uno tiene en su matrimonio, tiene que ser así. La cabeza es el Señor, y así lo dice la Escritura, no lo digo yo, porque luego vayan a decir, no, es que machismo, y ya saben, ¿no? Tantas ideas que hay. No, así lo dice el Señor. Y el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, pero son uno solo. Y la cabeza es la que dirige todo, ¿no? De tu cuerpo. La cabeza es la que piensa, voy para acá y vas para allá. La mente es la que mantiene el recuerdo de dónde vives. Por eso los que vienen aquí ahorita de visita, a través de su mente regresan a su casa, porque aquí traen el dato que su casa está en otra calle. Imagínate si no tuvieran mente, pues anduviéramos, yo creo, divagando, porque no sabríamos ni qué. Hay una enfermedad que se llama Alzheimer, ¿no? Que se les olvidan las cosas. La gente que tiene Alzheimer sale de su casa, pero ya no saben ni dónde están, porque se les fue la memoria. Pero esa es una enfermedad. Pero para eso se llama memoria, para recordar ciertas cosas. Pero también esa memoria, así como tú en tu teléfono utilizas tu memoria y dices, no, esa ya la llené de cosas, ya no me gustaron y la cambias por una nueva, así también nosotros hay que ir renovando nuestra mente a diario. ¿Por qué? Porque también se llena de ideas basura, como luego en las computadoras que dices, sí, ya se llenó de virus, de cookies, de no sé qué tantas cosas, y hay que resetearla, porque ya llega un momento que ya no sabes ni qué hacer. ¿Y quién es el camino? Jesús. La verdad y la vida, pues Jesús. Pero si no te están dando un buen ejemplo, pues ¿cómo vas a seguir? Me acuerdo que cuando yo dejé de tomar, otro compañero mío de mi calle dejó de tomar también y se fue a tomar con sus cuates y él ya tomado les estaba pasando el mensaje a los otros que estaban tomando, que fueran dando experiencia para que dejaran de tomar. Oye, ¿cómo es posible? ¿Crees que le iban a creer? Pues no le creyeron. Bueno, acompáñenme, ¿me ayudas a leer, Isa? Deuteronomio 23, 21, 22. 23, 21. Ok, 22. Sí. Dice así, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Ahí está.
Fíjense, ahorita me acordé de lo del matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús, entonces en esa condición que tiene el hombre, no le conviene casarse. Y sí, el Señor también te dice, pues si quieres, quédate así, no hay problema. Si te vas a casar, cásate, pero cumple conforme a lo que es, con tu mujer y tu mujer, y la mujer con el marido. Si te vas a quedar solo, pues tú cumple conmigo, porque tienes que tener una relación. ¿Cuántas mujeres en la Biblia hay que se quedaron viudas o se quedaron solas y se quedaron apoyando al Señor? ¿Cuántas mujeres hay? Hemos leído varias escrituras de eso. Mujeres que ya no se casaron, que se quedaron así, que enviudaron, pero se metieron con el Señor y apoyaron y todo. ¿Cómo se llama esta mujer que dijo que lo que quería era ver nacer a Jesús? ¿Y cuántos años llevaba de viuda? ¿Se acuerdan? Como 80 años de viuda. Ana, la profetisa. Ándale. 80 se casó. Sí, murió su esposo y ella quedó viuda, pero ella dicen que a diario estaba en la iglesia y apoyaba y todo. Y el deseo que tenía ella era ver nacer a Jesús y se le cumplió. Está en Lucas 2:36, Sí. que lo leo porque no se queda al aire. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjate, con ayunos y oraciones, ¿crees que el Señor no la llenaba de todo? Porque el Señor te llena todo. Todo en todo. O sea, ahorita dijiste algo clave, porque no les conviene casarse. O sea, toman más la conveniencia que el compromiso. Lo que te conviene más, y vamos, por ejemplo, luego pasa, ¿no? En la iglesia, quieres los servicios a modo. Quieres servir, pero no esforzar. O quieres hacer cierta cosa, pero no te quieres esforzar a hacerlo. Entonces, prefieres la conveniencia que el compromiso. Bueno, entonces, o sea, no jures, no prometas. Yo aprendí eso. Fíjense que ahí donde yo conocí al Señor, cada mes, cada 21 días, se van a apoyar a la gente. Y a mí me decían, ¿vas a ir? Y yo siempre les contesté, si llego, voy. Lógicamente, si no llego, pues no voy a ir. Pero no les decía, sí voy a ir, y el otro. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes si vas a tener un compromiso con tu familia, si te pasó algo, si te vas a quedar a trabajar de más. Por eso yo no prometo. Yo les digo, si llego, llego, y si no, pues no llegué. Así de sencillo, pero no prometo, no, sí voy a llegar. Y ya ven que hay gente que también se emociona un montón. Sí lo hago, esto y el otro, y ya después ya no aguantan. Pues leíamos los dos hijos, ¿no? El domingo, es que no estuvo. No, El porque tengo que trabajar. El hijo que dijo, sí voy, y no fue. Y el otro hijo que dijo, no voy a ir, pero terminó haciéndolo, ¿no? Y luego se vuelven como el del video, ¿no? ¿Fácil? Acompáñenme ahí a Números. Y aquí viene el ejemplo que Dios te quiere enseñar. Números, regrésense a Números. Y aquí viene el ejemplo que te da Dios para que lo sigas. Este es clave, ya todos se lo saben también. Números 23, 19, 20. Vamos a empezar con lo de Dios y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Les voy a dar unos ejemplos de asertividad para que vean. Números 23, del 19 al 20. Amén. ¿Sí puedes ver bien Eli? Sí. Adelante. Del 19 al 20. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo que hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no le ejecutará. Hasta ahí. Dios no es hombre, no es como nosotros para mentir. Por eso te decía, cuando empezamos lo que leí de Hebreos, él me lo mostró. Por 2 cosas inmutables, por 2 cosas que no van a cambiarse. Lo que prometo, lo cumplo. Y si ustedes leen desde el principio de la vida hasta el final, todo lo que ha prometido Dios lo ha cumplido. Incluso estaba viendo la película de Apocalipto, todos los han visto. Y esa película me gusta mucho porque las últimas producciones de Mel Gibson han estado apegadas a lo que era. Esa de Apocalipto habla de los mayas. Y Mel Gibson también hizo la producción de la Pasión de Cristo.
Y hay una escena que me gusta porque los mismos mayas, ya ves que siempre ha sido lo mismo. Los más fuertes van y agarran a los pueblos más débiles. Y se los llevan como esclavos siempre. En esa película es lo mismo, van, se llevan a ese pueblo, los llevan de esclavos y aparte para sacrificarlos porque ellos pensaban que el sol era Dios. Así es. Y el sol no es Dios. Si nos vamos a Génesis, Dios creó el sol con un propósito. No para hacer, no para que, pero lógicamente, ¿dónde empezó todo? Siempre lo comento, nos lo enseñaron en la escuela. ¿Dónde empezó todo? En Mesopotamia. Y si tú te fijas qué es Mesopotamia, de ahí ya está Egipto, está Etiopía y todas esas zonas. Y ustedes vayan leyendo. Y quieres indagar hasta lo del paraíso, búscalo aquí y te dice que estaba junto al río Éufrates. Son 4 ríos y menciona un río que es el Éufrates. Si tú buscas el río Éufrates, está ahí a un lado donde está Mesopotamia. Todo está aquí. La cuestión es de que indagues y que quieras buscar al Señor. O sea, el Señor está para todos, pero no todos lo buscan. Esa es la diferencia. La salvación es para todos, pero no todos la quieren. Pero no todos la quieren, ¿por qué? Porque hay ignorancia, porque no saben. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que ha aprendido cosas mundanas, que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos y se te queda grabado en tu memoria. Entonces actúas así. Es como un cassette, tú grábale a un cassette una canción, ¿se acuerdan que antes en la grabadora le ponías a grabar el cassette y te va a salir ahí la de Luis Miguel, la incondicional, y la vas a poner y se va a salir la incondicional, la vas a volver a poner y va a salir la incondicional, ya hasta que te aburrió, y ya ahora pones una moderna, no, ya me aburrió Luis Miguel, ahora pongo una de Manuel, y así la cambias, ¿no? Pues así tendríamos que cambiar nosotros. En mi caso personal, yo llegó un momento en que yo ya me odiaba a mí mismo, ya, pero yo sabía que era mi tiempo, porque antes de cumplir los 30 años yo traía algo que decía, algo me va a pasar, a los 30 años algo me va a pasar, y fue que el Señor me alcanzó, porque yo no lo busqué, Él me alcanzó, y ahora me puedo dar cuenta que el Señor me ama, y si me ama, pues yo por agradecimiento sigo haciendo esto, y no por conveniencia, sino porque es algo que me ha hecho llevármela tranquila, ya no, o sea, ya no me meto en broncas, ya no siento esas crudas tan feas, ya no tengo que volver a tomar, ya no tengo que volver a ponerme mal, ya no contamino a los demás, ya no los preocupo porque yo ando tomando. Entonces, hasta aquí vamos bien. El ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él lo que dice, lo cumple. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No. Acompáñenme a Mateo 23, 6, 23. Mateo 23. Sí. 6, ¿no? Mateo 6. Mateo 6. Ajá, 6, Sí. 23. No, perdón. Mateo 23, del 16 al 23. Sí. Mateo 23, del 16 al 23. Hoy me salieron muchas escrituras con el 23. Por razón ya van a hacer las 2. No, ahorita ya esto se acaba rápido. 23, Mateo capítulo 23, 16. Amén. Dice así: esto fue Jesús cuando reprendió a todos los fariseos porque ellos hacían todo al revés y eso que eran los que enseñaban. Dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, fíjate, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Le damos más importancia al oro que al templo. Y luego le damos más importancia al templo que a Dios, que es donde se supone que mora, cuando lo va uno a buscar. Pero Dios no es Dios de templos tampoco, Dios está en todas partes. Entonces, hasta los fariseos les decía guías ciegos, porque también si juran por el templo, entonces tienen que jurar por el que se va a buscar al templo, ¿no? Que es el que vale más, que es Dios. Acompáñenme a Santiago. Santiago está después de Hebreos, casi al último, antes de Pedro.
Santiago 5:12. ¿Lo alcanzas a leer, verdad? Está antes de Pedro y después de Hebreos. Más adelante, no. Adelantito de Hebreos. Santiago 5:12. Fíjate lo que dice. Santiago 5:12. Amén. 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 Sí, pero sobre todo, hermanos míos, sí, señora. Sí, es ahí. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Fíjate, no juréis porque puedes caer en condenación. Puedes ser condenado por esa falla de que juraste y no lo cumpliste. Por eso te dice, tú estás en tu derecho de contestar. ¿Quieres ser mi mujer? Sí, acepto, órale, pero cúmplalo hasta que la muerte los separe. Ahí está. ¿Quieres ser mi esposo? No, no quiero. Así de sencillo, y ha pasado. Han dejado a la gente en la iglesia, o sea, no es algo que digas, ay, no puedes, no, es algo normal en el mundo. Entonces hay que ser asertivos. Préstame una lana. No. Oye, que se murió esto, el otro, que... Discúlpame, no tengo. Y se acabó, ¿ya? Si préstame una lana, sí, ahí está. Pero que te hagas responsable y que veas. Si me paga, qué bueno. Y si no me paga, pues no hago coraje tampoco. Me hago responsable y ya. ¿No? Y si te vas a la escritura que dice, confiando en el Señor, que el que presta al pobre, dice, Dios lo... Presta a Dios y el bien que ha hecho, Dios se lo recompensa. Y Dios se lo recompensa, ¿no? Entonces, si confiando en eso, porque uno tiene que estar confiando en el Señor, no en otra cosa. Y hazte responsable de lo que haces. Que quiero que seas mi padrino de la fiesta de pastel, sí, bien emocionado, y ya después así, no, ya no quiero. No, cuesta, está bien caro el pastel, no. No, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a poder ser del pastel. No, pero ¿cómo crees? Me salió otra cosa. O les mientes. Fíjense, a mí me pasó una vez, yo me dedico a alquilar el sonido, ¿no? En las fiestas, y hace muchísimos años un cuate me dijo, oye, ven a tocar a mi fiesta, hazme la balona, ¿no? Digo, sí. Y ya después por acá estaba pensando y dije, pero ¿para qué le dije que sí? Luego yo ya estaba sufriendo. ¿Pero para qué le dije que sí? Bueno, yo hubiera dicho que no, es que no somos asertivos a lo que queremos. O sea, si algo te va a afectar, mejor di no. Por ejemplo, yo me acuerdo acá cuando el pastor me dijo, hermano, ¿nos puede apoyar en esto? Yo dije, sí. Sí. Y lo hago. Porque una promesa no la puedes romper, y menos en las cosas de Dios. Si en ese momento yo no me hubiera sentido, le hubiera dicho, no me hubiera sentido capaz o no estuviera de este lado, pues hubiera dicho, no, pastor, no, la verdad no. Y ya, pero no. O sea, hay que aprender a decir sí o no. Acompáñame ahí, te voy a dar 2 ejemplos bien rápidos. Uno está en Lucas 23:39, de cómo el Señor es el Señor Jesús es asertivo también. Lucas 23, 39, 40, 39 al 43. Lucas 23. Sí, al 43, se los voy a leer rápido. Fíjense, sí, Lucas 23, versículo 39 en adelante. Fíjate la asertividad de esta persona pecadora. En este caso era un ladrón. Fíjate lo que dice aquí. Amén. Amén. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos,
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, eran los dos ladrones que estuvieron a la izquierda y a la derecha de Jesús cuando lo crucificaron. Pero un ladrón todavía seguía rebelde, pero el otro, me imagino que estando en la cárcel, ya había escuchado de Jesús, y me imagino que alguien en las cárceles les compartían, como en estos tiempos. Y él entendió, y él se arrepintió, y aquí se vio su arrepentimiento, y cómo reconoce al Señor, a Jesús, y Jesús ve el interior de él, su alma, que sí está diciendo la verdad, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque los tres iban a morir. Y vamos al otro ejemplo, al último, ya comentamos, Mateo 8, del 1 al 3. No, ya acabé. Mateo 8, del 1 al 3. Fíjate, otra asertividad del Señor, y es el ejemplo que nos deja para que nosotros, no es que nosotros, ¿quién es nuestro ejemplo? Pues Jesucristo. Y Jesucristo lo único que hace es que te mande a amar a tu prójimo, amar a Dios, y es bueno para nosotros. Pues claro, porque te la llevas bien. Amén. Dice Mateo 8, del 1 al 3, dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió, y al instante su lepra desapareció. Ahí está la asertividad de Jesús. Si quieres limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Y lo hizo. Si Jesús no hubiera querido, también podría haber dicho, no quiero. Porque también hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice, Dios a quien quiere da y a quien no quiere no da. Y aparte la diferencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí dice, si quieres. Sí. Y en el otro que dice, Con humildad le pidió. En el otro que dice, lo ponían a prueba. Sí. Injuriando, decía, si tú eres Cristo, sálvame. Sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, en uno pones a prueba, poniendo a prueba al Señor, y en el otro con humildad, pidiendo, sí, el Señor. Y hay un ejemplo bien claro que no tiene nada de asertividad, la del joven rico. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para alcanzar el reino? Y Jesús le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? No robarás, no matarás. Y dice, sí, los he cumplido todos. Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Da todos tus bienes a los pobres y sígueme. Y el joven rico dijo sí o no. La escritura, ¿qué dice? El joven se fue triste. No dijo, no, señor, no, señor, tengo muchas cosas. No. El joven se fue triste. O sea, no contestó sí o no. Simplemente la escritura dice, y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces me imagino que ese joven rico, si ya murió, pues yo creo que fueron todas sus posesiones, y yo creo que si tenía muchas, pues yo creo que llenaron el panteón de todas sus posesiones. Y nada más se quedó ahí con su tumba, ¿no? Pero eso no es cierto. O sea, cuando uno se muere ya no se va a llevar nada. ¿Cómo decía Job? Al mundo vine desnudo y me voy desnudo. Y en ninguna cosa pecó. Entonces, esta fue el tema de hoy. Que no jures. Mejor aprende a decir, si sientes que te va a afectar algo, y tú ya te conoces, ya nos conocemos todos. Cuando algo te va a afectar, mejor di no. ¿Por qué? Porque si empiezas a molestarte, entonces ya fallaste. Ya empezaste a fallar y luego ya vas a empezar a querer mentir. Entonces ya te sales de la verdad, de lo que el Señor te está enseñando. Que seas verdadero, ¿no? Solo la verdad te hará libre. Es mejor decir no. Pero a las cosas del Señor, pues sí hay que decirle sí, ¿no? A las cosas del Señor sí hay que decir sí. Pero también, con mucho cuidado, si no las vas a prometer, pues también mejor di no. ¿Amén? Entonces, ahora sí, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera agregar algo? ¿Preguntar algo? Adelante.
De aquí, o del Zoom. Es como decía, Adelante. es como decía tú ese rato, ¿no? Juramos y prometemos, pero no prometemos nada, o sea, no lo hacemos. Y es también como dices, prometo hacer esto, pero no es eso. Lo importante es hacerlo, son los hechos. No hablar nada más por hablar. Y es como decías hace rato tú, todos nosotros decimos que creemos en Dios, ¿sí? Hasta los mismos cristianos. Pero ¿qué crees? Que cuando te enfrías, ya no has creído en Dios. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú crees en Dios y estás en el primer amor de Dios, ¿qué haces? Quieres anunciar a Jesús a todo mundo. Pero cuando te enfrías, quieres tirar la toalla y no se ve nada de Dios. Claro. Y así es. Muchos creemos en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero no le hemos creído lo que hace. Claro. No lo ponemos a prueba. Y eso es lo más importante, ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque hay mandamientos. No matarás, no juzgarás, no esto, el día de reposo. Y esos son los mandamientos muy importantes que nos faltan. Y no lo hacemos. Y empezando con el primero. Yo prometo amarte, Señor, pero ¿cómo? Si no me amas a mí, si no amas a tu hermano, ¿cómo me vas a amar a mí? Claro. Entonces, es muy importante, hermano. Y yo me cuento también. Cuando yo recibí el primer amor de Dios, a mí no me interesaba lo que me dieran. Estaba loca, lo que me hicieran. De mi casa me corrieron muchas veces mi familia. Muchas veces me corrió mi mamá, me cerraba la puerta. Que yo cambié de Jesús. Pero claramente yo le dije, mamá, yo le doy gracias a Dios que tuve una mamá como tú. Pero fíjate, eres mi mamá y me estás corriendo. Y si hermano del Señor Jesucristo me ama a pesar de lo que soy. Y me va a seguir amando. Y es que es cierto, hermano. Yo cuando recibí el primer amor no me importaba la gente que vivía de mí, mis hermanos. Pero cuando vas enfriándote, cuando te vas enfriando, como que a veces de tantas pruebas que tienes, porque ahí Dios nos prueba, a veces quisiera tirar la cabeza. Y ahí ya no crees en Dios. O sea, y no le has creído. Crees, pero no le has creído. Porque nunca lo ponemos a prueba. Y le voy a decir cuál es la prueba. Cuando andamos sin dinero o X cosa, nos desesperamos. ¿Pero qué creen? Que hay algo muy fácil de hacerlo. Inclinarnos al Señor Jesucristo. Pedirle perdón y decir, Señor, yo te ofrezco este día, te ofrezco esta promesa. Y se los aseguro que el Señor no nos va a dejar todo. De una u otra manera nos va a dar de comer o nos va a dar lo que necesitamos. Porque todos lo hemos probado. Ahí está Israel, de su mamá, el día que quiera, no tenía para la leche, ¿verdad? Se encontró dinero, algo así. Una cantidad de dinero. Pues platicamos. Pues sí, yo no digo eso, ¿no? Porque yo me cuento, ¿no? A veces estamos tan fríos que ya y leo la Biblia, me voy al día de reposo, y es que es cierto, hermano. En muchas iglesias estamos limpiando, ya no vamos a lo que vamos. Es como yo le decía a mi hija, sé que tengo que echarle ganas porque tengo que servirle al Señor. Y ya para qué cuando ya me muero o cuando venga por mí, pues no. Y muchos hermanos estamos así. Nada más vamos a la iglesia, están dando la prédica porque yo me voy a dormir. Mucha gente está platicando, suena el celular y están hablando. Y eso es una falta de respeto para el Señor. ¿Sí o no? Pero cuando va un presidente, los celulares pagados, y ni siquiera hablamos, pero cuando es el rey de reyes, estamos platicando por allá, los jóvenes por allá. Eso no le agrada a Dios. Y yo me cuento, porque a veces me voy a dormir. Y no es así, porque son faltas de respeto para el Señor y para el pastor que está hablando. Entonces, ahí es cuando tú dices, que todos creen, todos
Y yo he predicado y les he dicho, todos creemos en Dios, hasta yo creo. Pero te lo aseguro, que cuando viene una prueba, no le has creído de las cosas que Dios te puede dar en el segundo. Bueno, yo así que... ¿Alguien del Zoom que quiera comentar algo? Pues no creyeron. Ay, no es cierto. Hola, buenas noches. Gracias, de aquí. Recordaba hace unas semanas, Dios había dado una cita en Eclesiastés. Y en Eclesiastés, que el capítulo 5 justamente habla de la insensatez de hacer votos a la ligera. Una de las partes en las que Dios nos hace considerar es el versículo 2, después del punto y coma dice, porque Dios está en el cielo, no es cierto, desde antes. Voy a leer el 2, es capítulo 5, versículo 2 de Eclesiastés. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Se salta el 4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No quieres que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Así como Dios nos enseña la importancia de lo que es una promesa, de que no es nada más el meñique y que por el meñique lo vas a cumplir, es una forma en la que cuando no lo hacemos Dios nos compara con un insensato, porque no sabes lo que estás diciendo. Y desde que el Señor daba esta cita me quedaba mucho la parte de Eclesiastés en donde dice, sean tus palabras pocas para con Dios. Aún lo que oramos, aún lo que le pedimos, sea muy bien considerado lo que estamos pidiendo. Por eso el Señor Jesús dejó el modelo del Padre Nuestro, porque te pide o te describe tal cual desde el principio hasta el fin, glorificando al Padre, poniendo las necesidades, poniéndote cuenta. Pero muchas veces yo creo que somos insensatos por querer decir muchas palabras quedando bien, cuando en las muchas palabras, como dice una cita, no falta el pecado. Y allí es yo creo que muy fácil que todos nos deslicemos. Por eso el que Dios nos vuelva a hacer considerar, tengamos cuidado. Mejor que no prometamos, pero si lo promete, cúmplelo. Y no tardemos en cumplirlo. Y el Señor permitió esta cita justamente por Jefté, un hombre que describe en los pies de página que fue un hombre que aún no siendo del pueblo de Israel, era un hombre que era temeroso de Dios y Dios le dio la victoria. Pero dicen como los teólogos o los que hacen como opiniones de ese capítulo, el que no saben por qué si estaba ganando la victoria, por qué si estaba ganando esa guerra, se le hizo tan fácil prometer algo. El primero que saliera de su casa lo iba a entregar, sin saber que la primera persona que iba a salir saliendo de su casa era su hija. Pero no tenía que prometerlo porque la guerra Dios se la había dado y se lo había prometido. Al final te hace considerar que posiblemente fue la emoción, y creo que lo comentábamos con el hermano Vicente, que justamente las palabras en ciertos momentos o circunstancias en las que te encuentras, o muy enojado o muy feliz, cuidar lo que decimos, porque enojado quizás hasta maldecimos, y muy contentos, muy alegres, hasta prometes todo. Entonces sí es importante y necesario el estarlo considerando de continuo, ¿no? No nada más una vez, sino traerlo a la mente y decir, Señor, ayúdanos a que nuestras palabras sean pocas. Era mi comentario. Gracias a Dios por la palabra. Dios. De hecho, hay un dicho que no creamos en las palabras, que hay que creer en los hechos. Porque mucha gente te puede decir cualquier cosa, pero hay que ver los hechos. Y Dios, eso es lo que hacía. Toda la palabra que está escrita aquí, la ha cumplido, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Todo lo que dijo Jesús, ¿lo cumplió? ¿Cierto? Todo lo que dijo, lo cumplió con sus hechos. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Sabemos que estamos en un mundo todo lo contrario, donde domina la mentira, donde ya es un relajo todo, donde todos por ganar algo mienten, por ganar algo infringen la ley de Dios. Entonces
Consideremos eso, porque al final de cuentas nuestro objetivo es pues la salvación. Eso es lo que nosotros, es como comentábamos de cuando vas a estudiar, ¿no? Pues son niños y quieren ser doctores, pues ok, tú vas a estudiar, empiezas el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, y te avientas licenciatura, doctorado y todo lo que quieras, pero vas con tu objetivo hecho. Así es con nosotros que estamos en la palabra, pues bueno, yo en mi caso, yo estoy seguro que todo lo que dice aquí el Señor es verdad. Y aunque no lo veamos, y aunque no nos toque verlo aquí físicamente, que muramos, sé que lo vamos a ver del otro lado. Y que nos vamos a encontrar los que nos tengamos que encontrar en el cielo. O no nos encontremos, pero de que vamos a llegar a un lugar que Dios tiene destinado, vamos a llegar. Sea para bien o sea para mal, ¿no? ¿Algún otro comentario? Fíjate, de hecho hay dos cosas a mí que me llaman la atención. Ahorita estaba leyendo aquí números 12. Primero, Dios no se arrepiente, como lo habías comentado, porque cuando le dijo a Miriam, a María aquí, le decía que le iba a dar lepra, ¿no? Y aún Moisés, clamando a Jehová, dijo, no le va a dar lepra de por vida, pero al menos 7 días va a ser avergonzado. Va a vivir avergonzada. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque, por ejemplo, lo ves cuando es la falta de compromiso, ¿no? Como la vergüenza que atraviesas, porque hay mucha gente, por ejemplo, que está pendiente, que luego prometes una cosa, por ejemplo, no voy a tomar. Te ven el domingo tomando y dicen, no, que no ibas a tomar. Es que soy débil. Y la vergüenza, y más que nada procurar eso, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces promete, como comentábamos, a veces promete ciertas cosas, pero cuando no lo estás cumpliendo dices, pues, como dice el Señor, no, es mejor que no prometas algo, mejor procures hacer las cosas, porque muchas veces sí nos pasa. O sea, por ejemplo, a veces queremos o decimos, voy a servir de cierto modo, ponme, pastor, pónganme en cierto lugar, pero no te responsabilizas de esa situación. Y después dices, no, aunque sea por Zoom lo hago, aunque sea por llamada, tú llámame y aunque sea por llamada lo resolvemos. Cuando tú te estás comprometiendo a tener un servicio, ¿no? De hecho hay creo que es en Hechos, donde una mujer prometió que todo lo que se vendiera en un terreno, Ananías y Zafiro, que prometió todo y al final de cuentas no lo querían dar, lo dieron solamente una parte y le fue contado como pecado. No, murieron. Porque al final de cuentas el Señor no se los pidió, ellos lo prometieron. Entonces a veces se nos pasa, a veces queremos, por quedar bien con muchas personas, hacemos muchas promesas, pero al final de cuentas no cumplimos, y eso te lleva a eso, a que el Señor no te vergüenza. ¿Sí? Y no deja de eso, a veces hasta el Señor te endurece tanto el corazón que dices, bueno, pues ya no me sirves. Es preferible que no estés aquí, ¿no? O sea, es algo muy, muy delicado y que debemos de procurar, ¿no? Así es. ¿Algún comentario más? Sí, adelante. Sí, fíjense que escuchaba yo cuando dicen, ¿no? Que si estás mal con tu hermano, pues no, o sea, estás mal, ¿no? Está uno mal. Y fíjate que la semana pasada me pasó algo así, ando un poco, todavía ando más, así como un poco, pues no ando muy bien, que verdaderamente no, o sea, resulta que mi hermano me dice, como yo andaba sin trabajo, me dice, oye, ayúdame a hacer un trabajo. Y ya me fui con él y yo pidiéndole a Dios, no, porque yo con él choco mucho, la verdad, no me llevo muy bien. Y me voy con él a trabajar y resulta que íbamos a romper una banqueta y todo eso, ¿no? Y ese día precisamente fue un miércoles, la semana pasada, que no llegué a la reunión. Resulta de que me dijo, ¿sabes qué? Es que se está acabando. Y yo dije, pues vamos a echarle ganas. Y ya, pues a maceta y cincel, quitar todo lo que es la banqueta. Y la verdad, pues sí, trabajamos casi de 8 a 8. Entonces, cuando me di cuenta de que el Señor le dijo, ¿cuánto vas a pagar?
O sea, él no se dio cuenta que yo sin querer escuché y el Señor le dio 2,000 pesos por ese trabajo. Yo dije, no, pues ya que me den los 500 pesitos, ¿no? Y me dio 300 pesos y la verdad como que, honestamente sí me sentí mal. Me sentí mal y yo dije, ¿cómo es posible? 300 pesos y luego todo el día. O sea, y créanme que me ganó y me molesté con él y la cosa fue de que ya no estuve bien con él. Entonces son cosas que realmente a mí sí me cuestan trabajo, honestamente, llevar a cabo esto, ¿no? O sea, pero pues, realmente ustedes han dicho, no hay que hacer oración. De hecho, ahorita no ando muy bien con él, o sea, sí nos hablamos, pero no más así. Y luego todavía me dice, ¿sabes qué? Pues si te parece, yo antes di que te hice un favor. O sea, imagínense. Todavía te hizo un favor. Entonces, todo eso, la verdad, créanme que yo sí, a mí sí me llega porque pues, es cristiano, él ya tiene más tiempo en esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo puedo hacerle, no? Le pido a Dios, pero realmente sí me gana a mí eso, y honestamente ahorita sí ando un poco molesto con él, pero a final de cuentas yo sé que es un rato nada más, yo sé que al rato le voy a volver a hablar, pero ya en cuestiones de trabajo ya mejor no me voy a meter con él nada más. Oh, y bajo tu responsabilidad, ¿no? Porque tú mismo lo estás diciendo, yo con él no me llevo bien, pero aún así fuiste. Sí, exactamente. Y sabías que no te llevas bien y has tenido esos roces por lo mismo. Sí, exactamente. Entonces, nada más hacerse responsable, hacerse responsable. Nada más con lo que Sí, se hace, Gerardo. y el aprendizaje no es por qué me está pasando a mí, sino para qué. Y esto es para que aprendas que tienes que confiar en quién. O sea, todas esas cosas que nos pasan con la gente es porque tenemos que confiar nada más en Dios. Eso tiene que estar tu mirada siempre en Dios. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, primero tiene que estar Dios. Sí, es cierto. Entonces, pues hay que hacerse responsables de eso, ¿no? Fíjense que ahorita me acordé de una escritura que siempre les digo y siempre se me olvida, pero ahorita sí me acordé. Proverbios 14, 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En otra versión dice, que dicen, pero no hacen. Es lo mismo. O sea, dices y no haces, es lo que te estoy diciendo. Entonces, si prometes, cumple. Y si es con el Señor, más. Y quieres ganar, ser ejemplo del Señor, si prometes algo también a alguien, pues cúmpleselo. Porque si no, también, cuando no le cumples a alguien, luego empieza, es que ese es bien mentiroso, es que se no cumple, no le pidas nada, no, aquello. Entonces, hay que tratar de ser, pues lo mejor posible, estar lo mejor posible con el Señor, ¿no? Tratando de hacer su voluntad. ¿Alguien más del Zoom? Israel, ¿alguien más de aquí? ¿Nadie? No, todo muy bien, todo muy bien. ¿Todo claro? Entonces, ¿les parece si oramos? Y si hagan memoria y si le han prometido algo al Señor, ahorita se acuerdan, híjole, yo le prometí. Y ahorita hace tiempo, bueno, cuando me tocó este tema de la semana pasada, me acordé que yo prometí algo al Señor y no le cumplí. Pero lo voy a cumplir, dice que no tardes en cumplirlo. Y lo voy a cumplir si se ha aplazado. Se me ha pasado, se me ha olvidado, me he acordado y se me ha pasado y se me ha olvidado, pero hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque se ha prometido. Entonces, si alguien se acuerda que algo le ha prometido al Señor en la iglesia o cualquier cosa de su obra, pues póngase a cuentas y pues si lo va a cumplir, que lo cumpla, y si no, pues pídale perdón también, ¿no? Porque es válido. Señor, no voy a poder cumplirte, perdóname, pues adelante. Pero si puedes cumplirlo, mejor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza, porque ciertamente usted es Dios. No podemos decir exactamente qué es Dios, porque a veces no alcanzamos a comprender la inmensidad de lo que usted puede alcanzar. Porque sabemos que aunque quisiéramos dejar su obra, si nos vamos al cielo, allá está usted. Si nos vamos al fondo del mar, ahí está usted. Si nos vamos a un lado, ahí está usted. Si nos vamos al otro, ahí está usted. Reconociendo que usted es el alfa y el omega. Usted es el principio y el fin. Y ya estamos en esto y hay que seguir caminando por el camino, por la verdad y por la vida. Porque en realidad lo que queremos es que se cumpla esa promesa que está escrita en las Sagradas Escrituras.
lo que nos ha prometido y lo que hemos leído conforme a Abraham le prometió y le cumplió. Así queremos alcanzar esas promesas de que llegará el momento en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, donde todo será en paz, donde ni siquiera necesitaremos de sol, porque usted es el que nos alumbrará. No necesitaremos ni del mar, porque todo eso se acabará. Pero sí seguiremos, porque su palabra lo dice, el mundo pasará, pero mi palabra seguirá, porque su palabra no se va a acabar, porque su palabra seguirá allá donde reine usted con sus escogidos, a los que usted salve, ya sea por su obediencia, por su fe, o porque a usted así le plació. Por eso es que estamos aquí los miércoles, los jueves, cada domingo, porque tenemos la fe, la certeza de que en los postreros días veremos lo que usted nos prometió, porque usted no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Porque esas dos cosas inmutables que no se pueden cambiar, es que usted lo que promete, lo cumple. Y nuestra fe está puesta en usted, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Perdónenos si no hemos cumplido con algún juramento que hicimos, y denos de su Espíritu Santo, fortalézcanos y permítanos cumplirlo. Y si no podemos cumplirlo, le pido que también nos perdone y que cierre nuestra boca para ya no volver a prometer ni jurar nada. Que nuestra respuesta sea sí o sea no. Pero que no dejemos promesas incumplidas. Que seamos íntegros en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Asimismo, en sus manos entrego en sus manos a todos mis hermanos de la iglesia, a los que están aquí presentes, a los del Zoom y a la iglesia en general, a sus familias, a sus hogares, y que usted venga a llenarnos con su Espíritu Santo y guiarnos por el camino, por la verdad y por la vida. Y si usted quiere, sane a los enfermos de la iglesia. Si usted quiere, dele un trabajo a los que no tienen trabajo, o en su multiforma, ayúdenlos como sea. A los que están esperando algún pago, algún papeleo, alguna situación, que usted pueda ayudar en su multiforma a que se abran esas puertas del pago, del papeleo, de algún negocio, de algún trabajo. Y sobre todo para todas aquellas personas que quizás estén en depresión, en angustia, que quizás no pueden dormir, que quizás están ansiosas y que ya hasta se les ha generado pensamientos de suicidio, que usted los alcance a su multiforma, ya sea usted mismo, a su multiforma o por medio de algún hermano, porque para eso estamos, porque nos encontraremos siempre con alguien que necesita ayuda. Y lo único que tenemos que hacer es compartirles de que Jesucristo es amor, de que Dios es amor y que es el único camino, la verdad y la vida. Y todas las cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.